vuelvo al tema de los curas misioneros y las monjas, porque decía que mi experiencia con las monjas había sido muy positiva. Sí me castigaron muchísimas veces, pero me lo ganaba a puño y pulso. Sin embargo, cuando era muy pequeña, vivíamos en la finca y cuando los curas llegaban de visita, para mí eran así como figuras, ahora digo apocalípticas, pero en ese entonces me parecía como sacada de algún drama, no sé, de Hamlet, de Macbeth, no sé de dónde, ¿no? Algo como de otro mundo, porque con su sotana, montados a caballo, se les alcanzaba a ver el pantalón por debajo, con un rifle a la espalda, ¿no? Y corriendo por todos esos potreros y por todas las llanuras, no, pues era una cosa impresionante. Como mi papá nos había hablado mucho de las cruzadas, entonces yo me imaginaba que así tenían que ser los cruzados y me los imaginaba en grandes cantidades y pues con ese rifle o con esa escopeta ave que veían, sobre todo grande, ahí que le disparaban, ¿no? Obviamente que esa era una gran enseñanza para los chamacos del pueblo, que todos andaban con su resortera tratando de matar pajaritos, ¿no? Yendo en contra de los mismos principios de que pues todo lo viviente... Bueno, en esta parte, bueno, ya nos hemos enfocado con los colonizadores ibéricos, que son los sacerdotes que estuvieron allá. Para quienes interesa este tema, que es bastante interesante y sobre todo que trata aspectos antropológicos y sociológicos de estas regiones, hay un libro que se llama Siervos de Dios y Amos de Indios, que se lo puede mirar en internet. Trata precisamente sobre la colonización de los franciscanos, de los capuchinos en esta región amazónica, ¿no? Es muy interesante. Siervos de Dios, Amos de los Indios. El autor es Víctor Daniel Bonilla, un profesor de antropología de la Universidad Javeriana, defensor de los derechos humanos, y a raíz de ese libro llegó ya la reforma agraria y les quitaron las mejores tierras y ya hubo un viraje sustancial, y al obispo le dio un infarto al miocardio y se murió cuando leyó ese libro, y ya el gobierno entró a tomar partido en lo que ellos estaban haciendo. Bueno, pero esa dominación no ha desaparecido, quizá ha disminuido un poco por parte de la Iglesia Católica, pero ahora tenemos formas muy parecidas, solamente que de acuerdo a la época que estamos viviendo con otras religiones. No voy a mencionarlas aquí, pero esos programas que vemos nosotros en la televisión sobre, bueno, una cantidad de cosas esotéricas, diabólicas, no sé, bueno, yo no creo en el diablo, pero la forma como se plantea y el dolor de la gente, la desesperación de la gente, la pobreza espiritual, porque para mí, más que la pobreza económica, es la pobreza intelectual, la pobreza espiritual, la pobreza en el sentido de querer ser uno mismo, la pobreza de la personalidad. Creo que eso es una de las cosas que más daño nos está haciendo y nos ha hecho, y que bueno, y lo heredamos desde la época de la colonia, ¿no? Porque antes nuestras culturas trabajaban, nuestras culturas hicieron cosas maravillosas, haya sido la azteca, haya sido la tolteca, la olmeca, la maya, los incas, allá abajo en Chile, los patagones, etcétera, ¿no? Y esta nueva colonización, que diría yo, de esta gente que le dice a alguien, no, es que tú tienes una camioneta, ¿para qué necesitas una camioneta? La necesita la iglesia, tú dame la camioneta
y tú puedes perfectamente andar en autobús, en combi. Yo tengo, no experiencias personales, pero que sí recibí muchas quejas cuando estaba en Colombia. Hay grupos religiosos iluminados por Dios, según ellos, ¿no? Cuando el pastor ve a una mujer de buen ver, o como se dice, ¿no? Sí. Y lo llama al marido y le dice, mire, Dios me iluminó anoche que yo debo estar con tu mujer. Y el marido, por la gracia de Dios, ¿no?, acepta, ¿no?, porque llega a tal el fanatismo de que el pastor es la palabra divina en esta tierra, y si el pastor quiere con su mujer, pues que lo haga, porque es que Dios lo iluminó y yo me voy a purificar. No, pues es una forma del derecho de pernada. Claro, muchas veces me dieron quejas sobre esto. No, pues sigue siendo el derecho de pernada. Ahora tal vez ya no es tanto. No, sí, hay una cantidad de iglesias que todavía maneja el derecho de pernada. Y los curas allá, cuando el hijo de la hija del mayordomo se va a casar, ¿no?, le decía sí, porque el cura era el que le daba el visto bueno, ¿no?, al caporal de sus haciendas, ¿no? Pero la primera noche yo veo cómo está la niña. Sí, pues ese era el derecho de pernada, que no ha desaparecido, solamente que ahora, bueno, sigue existiendo, pero ahora también está este otro derecho. Tú me das tal cosa y tú ahora vas a trabajar por la iglesia, porque tú no necesitas de cuánto es tu sueldo. No, es demasiado para ti, eso es demasiado para un pecador, es que date cuenta cómo eres. Y ve uno ahora que hay N cantidad por la televisión pagada, cantidad de programas y transmisoras, o como se llaman, estaciones que están completas todo el día dedicadas a envenenar a la gente. Bueno, porque para mí esa sí es un verdadero envenenamiento. Ustedes recordarán en la Guayana hace unos 10 años o 12 años, ¿no?, un pastor de una iglesia de estas, ¿no?, les dijo a sus seguidores que para purificarse y ir al cielo tenían que suicidarse, y suicidó o mató con cianuro, creo que como 90 o 120 personas. No, fueron como 2000. Como 2000. Y en Estados Unidos, otro pastor también más o menos en esta época, ¿no?, que les decía a sus seguidores que iban a ir al Eleusis, o los iba a llevar a otra dimensión, pero que para llevarlos a esta dimensión debían castrarse. Entonces los castró y los envenenó, y también, ¿no?, pero se iban a... Yo no estoy en contra de las religiones, sí de las sectas. Claro. Y sí estoy en contra de aquellos farsantes que se dan de ministros de Dios, de pregonadores de la palabra divina, etcétera, que no son más que unos ladrones, que unos sinvergüenzas, unos depravados, y muchos de ellos enfermos mentales. Sí, es que una cosa es la religión, que yo también la respeto, y otra cosa es quienes la orientan, y no todos, ¿no? No, claro. Sí, claro, no todos, yo defiendo, claro. Yo tengo muchos amigos claro, curas. Porque aquí está, si hablamos de los curas, no hablemos así mucho de él, está Marcial Macié, ¿no? Sí. Los legionarios de Cristo, ¿no? Sí, pero yo también puedo, en contraposición de él, mencionar una cantidad de sacerdotes que conozco que sí son realmente misioneros, claro, que creen, que entregan, que tienen vocación, que entregan su vida, entregan todo su trabajo, claro. Y podrían pensar que nos estamos saliendo de la idea del trabajo. No, tiene que ver con el trabajo, porque esta gente son unos de los tantos que manejan los nuevos esclavos. Ahora eres esclavo de la iglesia, ahora ya no eres esclavo del señor feudal, sino ahora eres esclavo del que pregona la palabra de Dios. Y como el problema psiquiátrico en el mundo crece en una forma exponencial, entonces pues hay ¿qué diría yo?, materia prima
para todos y en grandes cantidades. Tanta gente que con neurosis, epilepsia, esquizofrenia. Yo como psiquiatra veo actualmente lo que durante muchos años no se veía ya, el arco histérico, que era de comienzos del siglo, que lo veía Freud y lo veía Charcot, etc. Y las posesiones demoníacas al estilo de la Edad Media, ¿no? Que me llegan y son crisis de epilepsia o son delirios sobre la base de una lesión cerebral orgánica, entonces delirios de contenido religioso, y llegan quejándose, y toda la familia convencida de que, bueno, de que es un caso de posesión demoníaca, ¿no? Que se cura obviamente con neurolépticos. Agradecemos muchísimo la atención que nos hayan prestado, esperamos seguirnos encontrando acá, esperamos que el doctor no nos corra de su programa. Muchísimas gracias, un feliz inicio de semana para todos.